Cordial saludo, estimados estudiantes, bienvenidos a un video más del curso de cálculo diferencial. En esta ocasión iremos o seguiremos trabajando sobre las inecuaciones. La última parte que vimos fue sobre inecuaciones racionales. Entonces, como les mencionaba, una inecuación es racional si las fracciones al menos o identificando que el denominador ya contiene un término variable, decimos que ya es una inecuación racional. En este caso observemos que hay dos términos en donde el denominador es variable, el 2 sobre x más 1 y el 2 sobre x. En cada una de estas o de estos términos de esa expresión encontramos que el denominador es variable. En este sentido, entonces, identificamos que es una inecuación racional. Ya es inecuación racional. Muy bien. En este caso, el ejemplo es resuelva la inecuación 1 más 2 sobre x más 1 menos 2 sobre x menor que 0. Ya está el primer paso que dijimos que era desigualar a 0. Ya está desigual a 0, observen, ¿no? Entonces ya consideramos 2 sobre x o la expresión ya la consideramos menor que 0, entonces ya procedemos a hacer la operación de fracciones para poder resolver dicha inecuación. Muy bien, entonces recordemos que esta suma de expresiones algebraicas en su momento les decía que yo puedo en algún momento hacer un video en donde les explique el recorderis, digamos, de la solución de cómo es la suma de expresiones algebraicas, expresiones fraccionarias algebraicas. Bueno, entonces aquí para resolver esta suma de expresiones algebraicas, de fracciones algebraicas o de expresiones fraccionarias, recordemos que aquí yo debo determinar el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿no? O sea, el más pequeño que divide a cada uno de estos, que en este caso como no hay factores repetidos, entonces, ¿por qué no hay factores repetidos? Porque aquí el factor es 1, aquí el factor es x más 1 y aquí el factor es x. Entonces decimos que son factores no repetidos, entonces el MCM es la multiplicación de los tres, 1 por x más 1 por x. Ese es mi común denominador, el MCM de los denominadores. Recuerden que el proceso de solución es que este común denominador va a dividir a cada uno de los términos del denominador acá y el resultado se multiplica por el numerador, ¿no? Esa es la forma de resolver suma de expresiones fraccionarias. Este MCM lo divido entre 1, me da x por x más 1, que multiplicado por 1 me da x por x más 1. Ahora, este denominador dividido en x más 1 nos da x. Es x por x más 1 dividido en x más 1 nos da x, o sea, nos da el otro factor, porque es división. Y ese resultado lo multiplicamos por x. Entonces el resultado de la división nos da x multiplicado por 2, 2x. Menos este MCM dividido entre x nos da x más 1, es decir, nos da el otro factor. ¿Qué le falta, digamos? Lo podríamos considerar de esa manera también. ¿Qué le falta a este factor? ¿Qué le falta, perdón, a este factor para completar todo este MCM? Le falta x más 1, que multiplica el numerador que es 2. Listo. Seguidamente lo que hacemos es simplemente hacer operaciones aritméticas, algebraicas y reducir términos semejantes. Cuando multiplicamos nos da x por x, x cuadrado, más x, más 2x, menos 2 por x, 2x, menos 2 por 1, 2. Y el denominador pues lo dejamos en términos de esos factores, no necesariamente los multiplicamos. Muy bien. Ahora, para esta expresión, permítanme, yo abro acá, para esta expresión en donde encontramos los puntos críticos, recuerden, ¿no? Para esos puntos críticos definíamos la solución, digamos, de una ecuación. Entonces aquí pues repasamos algo de solución de las ecuaciones.
¿No? ¿Por qué repasamos algo de la solución de ecuaciones? Porque vamos a encontrar los puntos críticos, ¿no? De cada uno de los términos en el numerador y en el denominador. Entonces, para estos puntos críticos, eh, necesitamos resolver la ecuación como tal, o sea, este x cuadrado más x menos 2 sobre x por x más 1 menor que 0. Necesitamos, para poder aplicar el método gráfico, que ya lo explicaremos, necesitamos mirar el numerador cuáles son sus puntos críticos y lo mismo para el denominador cuáles son los puntos críticos. Entonces, para esos puntos críticos realmente lo que hacemos es resolver una ecuación, en este caso una ecuación de segundo orden. ¿Cuál es la ecuación que vamos a resolver para encontrar los puntos críticos? O sea, los puntos críticos, recuerden que es en donde esto se hace 0 y en donde esto se hace 0. El numerador en donde se hace 0 en la solución de esta ecuación, x cuadrado más x menos 2. X cuadrado más x menos 2, ¿no? Entonces, x cuadrado más x menos 2, decimos x cuadrado más x menos 2 igual a 0. Entonces resolvemos esta ecuación. Recuerden que para resolver esta ecuación lo puedo hacer de dos formas, o usando la fórmula cuadrática o usando factorización. Entonces esta ecuación la podemos resolver por factorización. Entonces recuerden que por factorización decimos que dos números que multiplicados nos den menos 2 y restados nos den 1. Entonces sería x más 2 factor de x menos 1. Factor de x menos 1 igual a 0. Aquí hay una propiedad que vamos a aplicar y es que recuerden que si yo tengo una propiedades, este es el teorema del factor de los números reales, que si usted tiene una expresión a por b igual a 0, esto implica, ¿no? Es decir, implica o simplemente es equivalente a decir que a es 0, ¿cierto? O que b es 0, o que b es igual a 0, o que b es igual a 0, ¿no? Esta es una propiedad de los números reales, ¿no? Se conoce como, o un teorema de los números reales que se conoce como el teorema del factor. Eh, es decir, que yo ahí aplicaría para resolver la ecuación, o pueden aplicar la fórmula cuadrática. Para recordarles, la fórmula cuadrática es menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2a. Pero aquí pues puedo aplicar la factorización y lo hago de esa manera, aplicando ese teorema. Entonces, que x más 2 sea igual a 0, o que x menos 1 sea igual a 0, o que x menos 1 sea igual a 0. Entonces aquí cuando yo resuelvo esta ecuación, pues aquí puedo resolver para x, ¿no? Y decir que x es igual a menos 2. X es igual a menos 2. Recuerden por qué igualamos a 0, ¿no? Igualamos a 0 y resolvemos para 0, no mi ecuación, sino para encontrar los puntos críticos. ¿Y por qué igualamos a 0? Porque es el punto referente en los números reales para decir que lo que está a la derecha de 0 es positivo y lo que está a la izquierda de 0 es negativo. Por esa razón es que igualamos a 0. Entonces al momento de igualar a 0, observen que me queda una ecuación lineal sencilla de resolver en donde encontramos una primera solución que x sea igual a menos 2, despejando de acá este 2 que pasó a restar y este 1 que pasaría a sumar. Entonces ya tengo aquí los puntos críticos del numerador, ¿no? Entonces tenemos los puntos críticos del numerador, x igual a menos 2 y x igual a 1. De la misma forma hacemos los puntos críticos para el denominador. Entonces para el denominador igual hacemos los puntos críticos. Entonces el denominador dice x ¿por qué? Perdón, x por x más 1. Entonces ese es el denominador. Entonces en el denominador tenemos x por x más 1. Tenemos x por x más 1. Entonces x por x más 1 es x por x más 1 igual a 0.
es igual a 0. Entonces observen que también tenemos la propiedad de factor o el teorema del factor de los números reales. Quiere decir o que x sea igual a 0 o que x más 1 sea igual a 0 o que x más 1 sea igual a 0. Aquí ya tenemos resuelta para x y en el otro también pues aplicamos solución para x, es decir que acá implica la solución x igual a menos 1. Entonces ya tenemos los puntos críticos, observen, puntos críticos entonces van a ser el x igual a menos 2, el x igual a 1, que son los puntos críticos para el numerador. Puntos críticos para el denominador serían x igual a 0 y x igual a menos 1, que resulta de esta solución. Repito, porque resolvemos para x igual a 0 o para que mi expresión sea igual a 0, porque es mi punto de referencia. Lo que queremos saber es dónde tienen los puntos críticos, es decir, dónde va a ser su punto referente de acuerdo a esta ecuación en el denominador. Seguida, recuerden que lo que hacemos es, digamos que cuando ya tenemos los puntos críticos, entonces en la recta ubicamos esos puntos críticos, ¿no? Pues ubicamos realmente esos puntos críticos, ¿no? Entonces acá digamos que lo puedo hacer estos puntos críticos para x igual a 0, x igual a 1, x igual a menos 1 y x igual a menos 2. Entonces nos ubicamos, supongamos que yo aquí tengo, pues tengo acá, supongamos que acá yo tengo que este sea mi 0, ¿no? Entonces aquí tengo 0, aquí tengo 1, supongamos que aquí tenemos el 2, supongamos que aquí tenemos el 3, etcétera, etcétera. Bueno. Lo mismo a la izquierda, entonces nos encontramos con el menos 1, nos encontramos con el menos 2, listo, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí continuamos, ¿no? Recuerden que usamos esta forma de solución. Ahora bien, recuerden que ubicamos estos puntos críticos, ¿no? Entonces aquí trazamos una recta en los puntos críticos, que sería aquí en menos 2, que hay un punto crítico, ¿cierto? Aquí en menos 2 hay un punto crítico, en 1 hay otro punto crítico, entonces yo me ubico en 1 y ahí ubicamos, ¿no? En 1, listo, nos ubicamos en 1 que es un punto crítico, nos ubicamos en 0 que es otro punto crítico, y nos ubicamos en menos 1 que vendría a ser el otro punto crítico. En menos 1 que vendría a ser el otro punto crítico. Entonces aquí tenemos, digamos, diferentes secciones, ¿no? Aquí un intervalo desde menos infinito hasta menos 2, un intervalo desde menos 2 hasta menos 1, un intervalo de 1 a 0, un intervalo de 0 a 1, un intervalo de 1 hasta infinito, que son en los puntos críticos, en donde se dividen, digamos, estos valores, ¿no? Bueno. Ahora vamos a determinar acá listo. Voy a cambiar aquí el color, digamos que voy a usar rojo. Entonces yo me ubico en el punto crítico menos 2. Observemos primero que los signos de las variables. Entonces observen que acá vendría a ser para x más 2 mi variable positiva, para x menos 1 la variable positiva, para x igual a 0 mi variable positiva, para x más 1 mi variable positiva. Entonces en los factores mi variable está siendo positiva, quiere decir que no me altera el sentido de los signos. Recordemos que la vez pasada en un ejercicio que hicimos nos resultó el cambio, ¿no?, de los signos. Hacia la derecha nos quedaron negativos, hacia la izquierda nos quedaron positivos, por la sencilla razón de que la variable estaba negativo en uno de los factores o en uno de los términos, que era básicamente en el numerador. Entonces observen, yo me ubico en menos 2 y como mi variable está positiva, quiere decir que a la derecha yo considero
los positivos, ¿no? Entonces a la derecha del menos 2 todos van a ser positivos, a la derecha de menos 2 todos van a ser positivos, a la derecha de menos 2 positivos. Listo. Entonces en cada uno de los cuadrantes hacia la derecha van a ser positivos y hacia la izquierda van a ser negativos. Muy bien. Entonces ya voy en el menos 2. Ahora, punto crítico 1. Entonces yo me ubico en el 1, como la variable estaba positiva, a la derecha de 1, perdón porque aquí me quedo muy abajo y no me queda espacio para el otro. Entonces observen, ahora aquí digo positivo. Bueno, voy a cambiar de color mejor para que miremos que cada color me está representando una línea, ¿no? Bueno, digamos aquí ahora azul. Voy entonces ahora para el punto crítico 1. Entonces yo me ubico en el punto crítico 1 y positivos a la derecha, porque la variable está positiva, entonces no me está afectando, y negativos a la izquierda. Entonces aquí sería negativo, en la línea azul, negativo aquí, en este cuadrante sería negativo y en este cuadrante también sería negativo. ¿Negativo para quién? Para el factor de x igual a 1, o para mi punto crítico x igual a 1. Muy bien. Ahora tomemos este. Para el otro, x0. Entonces yo me ubico en x0, positivos a la derecha. Positivos a la derecha. No, listo. Positivos a la derecha, negativos a la izquierda. Entonces aquí negativo, negativo y negativo. Listo. Me ubiqué en 0, ¿no? Y en 0, repito, a la derecha positivos, a la izquierda negativos. Ahora otro color para el otro factor. Tomemos este, uno que se note más. Miremos este fucsia a ver qué tal. Bueno, entonces me ubico en menos 1, ¿no? Me ubiqué en menos 1, que es mi punto crítico. Positivos en los cuadrantes que están a la derecha, entonces aquí sería positivo, aquí también sería positivo, aquí también positivo. Entonces, a la derecha de menos 1, que es este otro punto crítico, son positivos y a la izquierda negativos. Recuerden que ahí ninguno de los factores nos cambió, ¿no? Ninguno de estos factores nos cambió para el orden de los signos, porque ninguno de estos factores estaba haciendo negativa la variable. Observen, ¿no? Aquí x más 2 la variable no está negativa, x más 1 x menos 1 la variable está positiva, en x la variable positiva y en x más 1 la variable positiva. Luego no me cambió el sentido de los signos. A la derecha fueron positivos y a la izquierda negativos. ¿De quién? De cada uno de los puntos críticos. Es lo que se hace. Estamos dividiendo cada uno de estos, ¿no? Entonces este que tengo en rojo multiplicado por este que tengo en azul dividido en este que tengo en verde multiplicado por este que tenemos en fucsia. Recordemos que las operaciones con signos, o la ley de signos, es la misma ley de signos de la multiplicación y de la división, porque son operaciones recíprocas. Esto quiere decir que aquí nos da menos por menos da más, por menos da menos, por menos da más. Aquí nos da positivo, desde menos infinito hasta menos 2 nos daría positivo. Acá nos daría más por menos da menos, por menos da más, por menos da menos. Listo. Entonces, entre menos 2 y menos 1 nos da negativo. Acá igual, menos por más da menos, o uno dice menos por más por menos da menos, dividido entre menos por más da más. Listo. O simplemente es multiplicar los signos. Más por menos da menos, por más da más, por más da menos. Más por menos da menos, por más da menos, por más da menos. Y más por más, por más, por más da más. Listo. Entonces ya obtenemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. El intervalo desde menos infinito hasta menos 2 es positivo. El intervalo desde menos 2 hasta menos 1 es negativo. Desde menos 1 hasta 0 es positivo. Desde 0 hasta 1 es negativo. Y de 1 en adelante es positivo. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Mirar de acuerdo al planteamiento voy aquí a mejorar este 1.
al planteamiento de la inecuación, ¿no? Entonces, de acuerdo al planteamiento de la inecuación, es que vamos a encontrar cuáles son los valores, ¿no?, que resuelven esta inecuación, ¿sí? ¿Cuáles son esos valores que resuelven la inecuación? Entonces, los valores que van a resolver la inecuación va a depender de lo que yo obtuve acá como resultado. ¿Qué obtuvimos como resultado? Estos intervalos en donde son positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. Ahora vamos a la inecuación, ¿no? Y la inecuación me dice, busque los que son menores que 0. Es decir, en la gráfica busque los que le dieron, los que resultó ser negativo. Entonces buscamos acá los que nos resultó negativo. ¿Qué intervalos nos resultaron negativos? Desde -2 hasta -1. Observen, este intervalo nos da negativo. Y el intervalo desde 0 hasta 1 también nos da negativo. Quiere decir que aquí ya podemos dar la solución de la inecuación, ¿no? Entonces aquí yo ya puedo dar la solución de la inecuación. Solución de la inecuación. Entonces, solución, ¿no? Bueno, démoslo así, solución, que no me da la tilde. Démoslo de esa forma mejor. Entonces, solución de la inecuación, entonces es los intervalos que nos dan negativos. Y bueno, intervalo abierto, porque aquí me está diciendo menor estricto, menor que 0. Mi inecuación inicial me dice menor que 0, menor estricto. Quiere decir que no voy a incluir ninguno de los extremos, ¿no? No vamos a incluir ninguno de los extremos. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución son estos intervalos, ¿no? El intervalo que nos dio negativo es de -2 hasta -1. Abierto en -2 y abierto en -1. Entonces decimos desde -2 hasta -1, abierto en ambos, observe, desde -2 hasta -1 y unido, ¿no? Porque aquí esta es otra solución. Entonces, como ahí nos da otra solución negativa, pues consideramos la unión de ese intervalo. Entonces, unido con el intervalo desde 0 hasta 1, que también es negativo, y que incluimos abierto, desde 0 hasta 1. Listo, ese intervalo, esa unión de esos dos intervalos sería la solución de la inecuación, que es lo que aquí nos resulta de la gráfica, ¿no? Entonces, acá lo están haciendo de otra forma, observen, ¿no? Lo están haciendo como que la multiplicación arriba y la división abajo, pero pues lo que estamos haciendo es simplemente, si lo hacemos como yo lo explico, haciendo con los puntos críticos, entonces yo me ubico en -2, me ubico en -1, me ubico en 0, me ubico en 1, que son mis puntos críticos, y ahí empiezo a ubicar la ley de signos. Esa combinación y esa multiplicación que nos dio allá es la misma que nos está resultando acá. Aquí este intervalo que está en verde, que lo están chuleando en verde, es que hace parte de la solución porque nos dio negativo, desde -2 hasta -1, pero ojo, aquí hay un error, no incluimos al -2. ¿Por qué no incluyo al -2? Si incluyo al -2 es porque aquí yo tendría que decir menor o igual, pero observen que aquí no es menor o igual, no puedo incluir al 2. Si fuese menor o igual, sí. Está siendo menor estricto, entonces son abiertos desde -2 hasta -1, unido con desde 0 hasta 1, que es la respuesta que obtuvimos, ¿no? Pero aquí, bueno, me están incluyendo el -2, lo cual no puede ser, repito, porque mi inecuación es menor, estricta, no menor igual, entonces aquí no puedo incluir al -2. Al 1 tampoco lo puedo incluir porque no me están pidiendo que también sea 0, ¿no? Me están pidiendo es que sea menor que 0, ¿no? Para que sea menor que 0, solamente consideramos abiertos los intervalos, desde -2 hasta -1, unido con 0 hasta 1, es decir, así como yo di la respuesta acá, con los dos extremos abiertos, no pueden ser cerrado en ninguno de los extremos. Muy bien. Aquí pues si quieren pueden revisar este otro ejemplo del profe Julio Profe, aquí este video, lo pueden revisar si lo desean, es la misma forma de solución. Ahora bien, otro tipo de inecuaciones son las inecuaciones cuadráticas, ¿no?
sea que son polinomios en donde, perdón, son inecuaciones en donde incluimos un polinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces se incluye un polinomio de esa forma dentro de la inecuación o dentro de la desigualdad. Por ejemplo, nos dicen que aquí esta vendría a ser una desigualdad, ¿no? 4x cuadrado menos 9x más 2 mayor o igual que 0, ya que la raíz cuadrada son números negativos, entonces aquí vamos a obtener soluciones imaginarias. Si aquí obtenemos soluciones imaginarias, pues no estaríamos en los reales y diríamos que la inecuación no tiene solución en los números reales, ¿no? Tiene solución en los imaginarios, pero nuestro interés está es en conocer soluciones que están en el conjunto de los números reales. Para la solución es algo parecido a lo que hicimos en las inecuaciones racionales. Es decir, que si yo tengo lograr identificar, ¿no? Ojo, lograr identificar estos valores, puntos críticos, observen, entonces aquí decíamos que yo puedo determinar si tiene soluciones o no es a partir de si esto me da menor que cero o me da mayor que cero, ¿no? Pero bueno, dentro de la solución pues podemos mirar que si tiene solución en los números reales, si la ecuación tiene solución, es decir, si yo puedo definir los puntos críticos, ¿no? Bueno, recuerden que aquí vimos una forma de factorización, ¿no? Aquí no voy a detenerme porque ya vimos cómo factorizar, o sea, cómo determinamos estos valores críticos. Entonces, cómo determinamos a partir de la factorización, primero, nuevamente, igual que las inecuaciones racionales, no podemos que aquí me quede, por ejemplo, un número distinto de cero. ¿Por qué? Porque cero es el que me dice a partir de los factores que más por más me da más, o que más por menos me da menos, o que menos por menos me da más. Entonces son factores, entonces no puedo resolverlo como una ecuación. Yo puedo simplemente, puedo resolver por la fórmula cuadrática y por la fórmula cuadrática puedo encontrar cuáles son los puntos críticos. Entonces, usando la fórmula cuadrática, yo puedo resolverla. Recuerden la fórmula cuadrática que es x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2a. Si yo aplico esa fórmula cuadrática, donde a es 4, b es menos 9 y c es 2, recuerden que me daría esta solución. Me dice, pues x me va a dar un cuarto y x me va a dar 2, cuando yo resuelvo usando esa fórmula cuadrática, ¿no? Entonces aquí voy a recordar la fórmula cuadrática para que la recuerden ahí ustedes. Recuerden que la fórmula cuadrática, entonces si voy a resolver para x, digo que x es igual a menos b. Bueno, aquí en fracción si quieren, aquí menos b, menos b, ¿no? Más o menos. Entonces aquí donde está más o menos, la raíz cuadrada, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c, menos 4 por a por c, creo que ya viendo esta ecuación pues la recuerda, ¿no? Dividido entre 2a. Esa que es la fórmula cuadrática es la que me va a servir para encontrar los puntos críticos si yo tengo una forma como esta. Entonces aquí lo está haciendo es usando la fórmula cuadrática. Usando la fórmula cuadrática encuentra que x es igual a un cuarto y que x es igual a 2. Entonces ya tiene los dos puntos críticos, el 1 cuarto y el x igual a 2. Otra forma de solución es factorizar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, factorizar y determinar cuáles son esos factores. Entonces, factorizamos, repito, aquí ya vimos cómo factorizamos este tipo de trinomios ax cuadrado más bx más c, en donde ustedes pues vieron a partir de un video que yo complementé para esa matemática básica. Al momento de que ustedes factorizan, está encontrando en este caso dos factores, un factor 4x menos 1 y un factor x menos 2. Lo mismo, ¿cómo encuentro yo los puntos críticos? ¿Para qué valor de x esto se hace 0? ¿Para qué valor de x esto se hace 0?
Cuando digo para qué valor de x, pues usted puede hacerlo aparte y puede decir, bueno, para qué valor de x, se me perdió, 4x menos 1 se hace 0. Entonces es simplemente 4x menos 1, ¿para qué valor se hace 0? Pues es simplemente resuelva esa ecuación. Entonces x va a ser igual, este 1 pasa a sumar y el 4 pasa a dividir. Entonces nos queda un cuarto, ¿no? Y el otro factor, que es x menos 2, también encontramos su punto crítico. Entonces también encontramos el punto crítico para x más 2, ¿cierto? X más 2 igual a 0. El punto crítico es entonces, es x menos 2. El punto crítico es entonces identificar para ese factor en donde se está haciendo 0 y puedo resolver la ecuación y decir que x es igual a 2. ¿Cierto? Entonces listo, ya identificamos los puntos críticos después de que usamos la factorización. Si usted resuelve usando la fórmula cuadrática, en donde a es 4, b es menos 9 y c es 2, es decir, si aplica esta fórmula cuadrática considerando b, a y c, sustituyendo encuentra dos valores, encuentra que x es un cuarto y que x es 2. Entonces si x es un cuarto y x es igual a un 2, son mis puntos críticos, que es la misma forma que, en la que puedo encontrar estos puntos críticos usando la factorización. Entonces factoricé, resolví cuando es 0, ¿no? Al resolver cuando es 0 es que encontramos los puntos críticos. Entonces repito, los puntos críticos son un cuarto y 2. Entonces yo me ubico en la recta nuevamente, entonces hago una recta, ¿no? Permítame, yo cambio acá como con cuadritos para que nos quede más fácil. Entonces vamos a hacer la representación gráfica. Con esos valores tengo dos opciones, ¿no? Perdón, acá tengo que cambiarla a negro. Listo, entonces tenemos dos opciones, ¿no? Muy bien, listo. Entonces supongamos que aquí está 0, ¿no? Yo voy a suponer acá 0. Yo voy a suponer acá 0. Uy, suponemos acá 0. Listo. Acá sería un cuarto, dos cuartos. No, supongamos que aquí cada dos cuartos es un cuarto. Aquí sería un cuarto, dos cuartos, tres cuartos. Aquí sería 1. Listo, aquí sería 1. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí sería 2. Listo, aquí sería 2. Pero aquí, esperen que me quedó corta mi raya. Listo. Muy bien, entonces yo me ubico en los puntos críticos. Aquí en este punto es un cuarto. O sea, dividido en 4 partes iguales, acá sería un cuarto. Entonces aquí va a estar el otro punto crítico. Entonces acá va a estar el otro punto crítico que es un cuarto para la solución. Entonces, al igual que en las racionales, lo que ubicamos son esos puntos críticos, ¿no? Entonces ubicamos y observen lo que yo estoy haciendo. Yo no estoy ubicando si no determino cuál es mi punto referente, que es el 0, ¿no? Porque hay que hacer esa relación de orden. Muy bien, entonces ubicamos en los puntos críticos un cuarto, trazamos una recta en un cuarto que es un punto crítico, donde me quedan cuadrantes. Trazamos otra recta en donde está el otro punto crítico que sería en 2. Y nos quedan pues dividido en 1, 2, 3 cuadrantes. Ahora para esos cuadrantes yo me ubico en cada uno de estos puntos críticos y vamos a definir positivos a la derecha. Entonces a la derecha de un cuarto, entonces son positivos, es decir, en este cuadrante sería positivo y en este cuadrante sería negativo, ¿cierto? Perdón, a la derecha de un cuarto vendría a ser positivo. La variable está positiva, entonces no me cambia el sentido, ¿no? Ojo. Entonces aquí positivo, positivo y aquí negativo. Listo. Eso es para 4x menos 1, que su punto crítico es un cuarto. Como observen que este factor es positiva mi variable, no me alteró los signos, o sea, sigue siendo positivo a la derecha
y negativo a la izquierda. O sea, en este cuadrante que está a la derecha es positivo y en este cuadrante que también está a la derecha de un cuarto es positivo. Lo mismo hacemos con el cuadrante para el otro término, que es x igual a 2. Entonces el otro es x igual a 2, que sería el otro punto crítico. Para ese punto crítico vamos a hacer lo mismo. Vamos a definir que a la derecha de 2 es positivo, ¿cierto? A la derecha de 2 es positivo y a la izquierda de 2 es negativo. Entonces aquí sería negativo y aquí sería negativo en este cuadrante. Ahora hacemos la multiplicación de signos, porque estoy en factores. Observen que es la misma forma de solución que las inecuaciones racionales. Definimos cada uno de los factores o cada uno de los puntos críticos en el numerador y en el denominador. Aquí se definen cada uno de los puntos críticos en los factores. Hay dos factores, el factor 4x menos 1 y el factor x menos 2. Ahí definimos esos puntos críticos en x2 y en x un cuarto. Repito, yo me ubico en un cuarto, digo en este cuadrante es positivo porque está a la derecha de un cuarto y en este cuadrante es positivo porque está a la derecha de un cuarto. Me ubico en el otro punto crítico que es 2 y digo positivos a la derecha de 2 y negativos en los cuadrantes a la izquierda de 2. Entonces negativo acá y negativo acá. Muy bien, ahora necesito multiplicar estos dos factores. Recuerden que no me cambió el sentido de los signos porque mis dos variables están positivas. Acá está positiva y acá está positiva. Entonces decimos, menos por menos da más, o sea que acá en este cuadrante nos daría positivo, desde menos infinito hasta un cuarto. Más por menos nos daría menos en este cuadrante y más por más nos daría más. Listo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar para poder dar aquí ya la solución entonces de esta inecuación? Entonces aquí ya podemos definir, o de aquí digamos, que de aquí es donde sale la solución, ¿no? De aquí es donde sale la solución. ¿Cuál es la solución entonces? La solución a esta inecuación es dependiendo del signo de la desigualdad. Entonces vamos acá, ¿cuál es el signo de la desigualdad? Nos dijeron busque lo que es, perdón, aquí al iniciar, es que aquí nos dicen, perdón, espérenme acá 5 porque es que creo que aquí se hizo un cambio. Aquí nos dice mayor que 0, 4x cuadrado menos 9x más 2, mayor o igual que 0. 4x cuadrado menos 9x mayor o igual que 0. 4x cuadrado menos 9x más 2 mayor o igual que 0. Entonces es lo que nos está resultando positivo, ¿no? Entonces lo que nos resulta positivo, mayor o igual, ¿no? Que 0. Miren, nos dicen mayor o igual que 0. ¿Sí? Listo. No entiendo por qué aquí lo toma menor que 0. Aquí hay un error también, porque me dice mayor o igual que 0 y la respuesta me la está dando mayor o igual que 0. Veamos. La solución nos dice desde menos infinito hasta un cuarto. Entonces nos dice desde menos infinito. Entonces la solución va a ser lo que aquí nos queda positivo en esta respuesta, que es lo que yo dibujé en verde. Entonces, de acuerdo a la respuesta en verde, nos dice lo positivo es desde menos infinito, abierto, porque el infinito siempre va abierto, desde menos infinito hasta un cuarto. Desde menos, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Desde menos infinito hasta desde menos infinito hasta un cuarto. Ay, desde menos infinito hasta ¿por qué me la está tomando así?
Desde menos infinito, ya sé por qué me lo toma. Porque ahí no me lo deja por fuera del paréntesis. ¿Cómo lo hago? A ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Coma espacio, no. No me lo va a dejar tomar acá, me tocó aquí con lápiz. Desde menos infinito hasta un cuarto. Desde menos infinito hasta un cuarto, ¿no? Y el un cuarto lo incluimos. ¿Por qué aquí lo puedo incluir? Porque me dice mayor o igual que 0. Es decir, que aquí iría un paréntesis angular. Listo. Unido. Pues aquí tengo unido con el intervalo. Unido con el intervalo, entonces en donde nos resultó también positivo, que es desde 2 hasta infinito, 2 incluyéndolo. Entonces, unido con 2 hasta infinito. Desde 2 hasta infinito. Listo. ¿No? Que observemos que es la respuesta que nos está dando acá. Desde menos infinito hasta un cuarto unido con 2 hasta infinito. ¿Cierto? Listo. Muy bien. Entonces, esta sería la forma de resolver inecuaciones cuadráticas. Aquí creo que nos están dando es ciertas restricciones, o sea que ahora que este valor sea menor que 2x más 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora em, que sea, bueno, aquí me dice resuelva esta inecuación, digamos. Pero podemos tener inecuaciones cuadráticas en donde tengamos alguna restricción. Por ejemplo, que esto que obtuvimos acá sea menor que 2x más 1, ¿no? Entonces, digamos que es otra forma de inecuación, ¿no? Pues aquí simplemente lo que hacemos es resolver en donde esto sea menor, ¿no? En donde esto sea menor que 2x más 1. Y aplicamos en donde eso sea menor que x más 1, pues empiezo a agrupar términos, claro, porque debo llevarla a una forma cuadrática. Entonces, por ejemplo, si esto que ya lo resolvimos es menor que 2x más 1, entonces estaríamos obteniendo otro tipo de inecuación en donde involucra también el cuadrado o la fórmula cuadrática o una forma cuadrada. Entonces decimos en donde esto sea menor que 2x más 1. ¿Por qué aquí elevamos al cuadrado? Porque yo primero quitamos la raíz, ¿no? Entonces aquí quitamos esta raíz. Al quitar la raíz es simplemente elevar al cuadrado, pero al lado izquierdo eleva al cuadrado y aquí también eleva al cuadrado. Esta es otra propiedad de las inecuaciones. Si al lado izquierdo, si tiene una expresión a menor que b y eleva a ambos lados al cuadrado, sigue siendo menor, ¿no? Eleva al cuadrado a ambos lados, sigue siendo menor. Entonces al elevar al cuadrado a ambos lados, pues al lado izquierdo desaparece la raíz y al lado derecho resolvemos el binomio al cuadrado. El primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Que por eso nos da 4x cuadrado más 4x más 1. Entonces dice, llevamos la desigualdad a 0, ¿sí? Que es lo que decía que para poderla resolver, pues desigualamos a 0. Este pasó a restar, este también pasó a restar y este pasó a restar. Nos quedó esta expresión, ¿no? Bueno, aquí porque me cambia de signo. Observen que la desigualdad es, como x queda negativa, recuerden que no me puede quedar la variable negativa o el término que contiene variable no me queda negativa, entonces puedo resolver aquí multiplicando por menos 1, ¿no? Cuando este pasa aquí a restar, este pasa a dividir y multiplico por menos 1, ¿no? Y al multiplicar por menos 1 recuerden que cambia el signo de la desigualdad, ¿no? Cuando multiplico por menos 1 estoy multiplicando por un c menor que 0 y vimos que es una de las propiedades y cambia. Entonces cambia el sentido, lo que era menor, como era menor pasó a ser mayor porque aquí está negativo. Como no es cuadrática, pues no necesitamos aplicar ahí el método gráfico, esta solución nos quedó de esta forma. Entonces nos queda como el punto crítico x igual a un treceavo. Entonces me ubico en un treceavo y lo que es positivo, porque me dice mayor, ¿no?
x mayores que un treceavo. Entonces los x mayores que un treceavo serían todos estos. Entonces el conjunto solución en este caso es el intervalo desde un treceavo hasta infinito. Muy bien. Entonces ahora, entre esta solución que fue la que tuvimos acá, observen, desde menos infinito hasta un cuarto unido con 2 hasta infinito, obtuvimos esta parte como solución, ¿no? Entonces, como nos están pidiendo la solución con esa restricción que esto sea menor que 2x más 1, pues consideramos la intersección de esos intervalos. ¿De cuáles intervalos? De la intersección del intervalo que nos quedó acá, que es desde menos infinito hasta un cuarto, que fue la solución de esta parte, ¿no? De esto, y que fue prácticamente esto, y que sea menor que 2x más 1, pues va a ser la intersección de esas dos soluciones, ¿no? Entonces la intersección de esas dos soluciones es, primero, esta solución nos quedó desde un treceavo hasta infinito, que es esta solución, desde menos infinito hasta un cuarto, que es esta solución, y desde 2 hasta infinito, que es esta solución, esta de acá, desde 2 hasta infinito, y desde acá hasta allá. Entonces, entre estos dos intervalos hacemos la intersección. Observen que la intersección de estos dos intervalos nos da desde un treceavo hasta un cuarto, incluyendo al un cuarto, porque nos decía aquí mayor o igual que 0, y el 2 es porque aquí nos decía mayor o igual que 0. Entonces la otra restricción va en la intersección de estos dos intervalos. Entonces la intersección de estos dos intervalos nos muestra que es desde 2 hasta infinito, ¿no? Entonces ese sería el conjunto solución de todo este de toda esta digamos inecuación en donde hay ciertas restricciones, ¿no? En las restricciones que se presentan en la inecuación, ¿no? Entonces observen que acá pues es esta restricción la que vamos a resolver, y para esa restricción pues definimos la intersección como solución de esos dos de esas dos inecuaciones con restricción. Muy bien, entonces esto sería por este video. Aquí encuentran algunos ejercicios solución, perdón, algunos ejercicios para practicar, y pues que ya pueden hacer los ejercicios de las secciones que indicamos en el texto para esta solución de inecuaciones, ¿no? Que es la sección 1.7 del texto que adjuntaron por Skype. Bueno, entonces nos vemos en una próxima oportunidad o en un próximo video.